primero que nada, quiero que le den un aplauso a Angelita. Yo creo que la amamos demasiado. Siempre nos reta bastante. Y yo creo que ella ha sembrado en muchos chavos de la iglesia, todos los hijos del pastor. Creo que han sido un gran ejemplo para todos nosotros. Y bueno, primero que nada, quiero que sepas, actualmente tengo 21 años, pero yo llegué a la iglesia como a los 14 años. Y antes de empezar, quisiera que todos los jóvenes de Pan de Vida que están aquí sirviendo, no, levanten la mano. Y pastores, por favor, volteen a verlos. Los que tienen grupo de vida, Dara, Irán, todos los jóvenes que están aquí de Pan de Vida, levántenla bien arriba, no les dé pena. Quiero que vean, y estos son poquitos, estos son súper poquitos. Quisiera mencionar que nosotros tenemos grupos de subredes en Madero, Tampico, Altamira y Pueblo Viejo, de jóvenes. ¿Y por qué te menciono esto? Porque ¿cómo vas a llevar a una generación de jóvenes a trabajar en el reino? ¿Cómo es que vas a lograr eso? Solamente entendiendo que el propósito no empieza cuando tienes 30 años, 40 años. El propósito te puedes empezar a activar en ello desde que estás... Tenemos Escuela de Campeones Kids. Ahí pregúntale a nuestro pastor desde cuándo empieza el propósito. Y hoy quería empezar con eso. Y hoy voy a dar seguimiento a lo que Paco habló, qué palabras soltó Paco. Y vamos a hablar un poquito sobre la importancia de que los jóvenes estén dentro de la visión. De que no solamente te acompañen papá, mamá, no solamente te acompañen a un grupo de vida y escuchen la palabra que te dan a ti, no solamente eso, sino que se empiecen a activar en lo importante. Pastores, en que los jóvenes de tu iglesia se empiecen a activar en lo importante, en el reino. Y bueno, quisiera que leyéramos 1 Corintios 15, 58, que dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aquí podemos ver 3 puntos. Espero que hayas traído donde anotar, porque vamos a aprender demasiado. Y el primer punto es: estad firmes y constantes. El segundo que habla este versículo dice: crecer en la obra del Señor siempre. O sea, no dice nada más involúcrate ya, dice crece en la obra del Señor. Y no solamente eso, sino que también dice: nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que hacemos para el Señor no es en vano. ¿Y por qué te menciono esto? Porque te quiero mencionar que esta palabra que acabamos de leer es algo que yo como joven puedo ver así súper implementado por medio de mis pastores. Cómo todo lo que hacen no se queda nada más en poquito, sino que crecen y no solo eso, sino que nos lo inculcan a nosotros como jóvenes. Y déjame decirte que esta palabra que acabamos de leer no es solo para los adultos de la iglesia, también es para los jóvenes. Y quisiera mencionar una vez más que es súper importante que los jóvenes de tu iglesia, que tus hijos, que tus familiares se involucren dentro de la visión de Dios. Y bueno, Paco te habló un poquito de su testimonio. Pero déjame decirte que yo también tengo un testimonio, un tristemonio, en el que yo llegué a la iglesia a los 14 años, pero yo llegué a fuerzas, a jaloneadas de cabello, de que, mi mamá no me obligó a nada, pero todos los domingos mi mamá me decía: hija, vamos a la iglesia. Y llegó un domingo en el que yo le dije: bueno, te voy a acompañar, pero con una condición. Todavía yo condicionándola.
Le dije, era ahí en la expo, y dije, yo me voy a quedar afuera, yo no voy a entrar a escuchar lo que tú escuchas, y aparte quiero quedarme afuera viendo videos de YouTube. O sea, yo no quiero entrar y escuchar porque luego se tardan bastante y dura bastante. El pastor siempre tarda bastante. Es cierto, la amamos, pastor. Pero ese era mi sentir. Y mi mamá me dijo, está bien como tú quieras. Pero había cosas que, bueno, que no te he mencionado. Yo antes, ¿y por qué tiene un propósito el por qué te quiero mencionar estas cosas sobre mí? Y te quiero abrir mi corazón. Yo desde chiquita, yo era, Angelita ahorita te contó muchas cosas de mí, pero la verdad es que yo antes, no se vayan a reír, no me juzguen, oren por mí. Yo antes llegué a falsificar la firma de mi mamá por las boletas, por los trabajos. Llegué a hacer mucho de ese tipo de cosas y yo veía que mis compañeros sacaban 10, 9 y yo dije, ala, yo nunca voy a sacar un 10, nunca. Yo nunca voy a poder salir adelante, yo voy a estar en el promedio, nunca voy a poder destacar, nunca voy a poder... ese era mi pensamiento como joven. Y déjame decirte que probablemente hay muchos jóvenes dentro de tu iglesia, probablemente jóvenes que conoces, que tienen ese pensamiento en donde dicen, yo no puedo llegar a más, yo ahí me quedé. Entonces ese era mi pensamiento. Pero después, ¿cuántos conocen a Isaí? Él recuerdo que luego me veía ahí en la iglesia y me decía, hija, ¿ya tienes grupo? Hija, ¿ya hiciste algo? Hija, ¿ya sirves? Hija, eso yo, ya. Pero después me empecé a involucrar poco a poco y también veía que era Angelita, Josías, y yo decía, ¿cómo es que alguien se puede desarrollar en el ámbito como por ejemplo en su escuela? ¿Cómo es que alguien puede hacer eso? ¿Cómo es que alguien puede tener el hábito de leer la Biblia todos los días? ¿Cómo es que alguien puede hacer estas cosas? ¿Cómo es que alguien anda tan activo? ¿Cómo es que alguien...? Me empezaba a hacer tantas preguntas y yo decía, no, no son humanos. Entonces yo me cuestionaba tantas cosas, demasiadas cosas, demasiadas. Y bueno, después de eso, para no hacerte el cuento largo, pues ya empecé a ir a un grupo de vida, conocí a Jesús, fui a mi encuentro, todo cambió de una manera tan radical. Pero había algo, yo había recibido salvación, pero había algo en el aire que era como saber cuál era mi propósito, para qué estaba yo aquí en la tierra. Y pues déjame decirte que probablemente muchos jóvenes dentro de tu iglesia o tus hijos pueden entender que Jesús murió por ellos, que sus pecados fueron perdonados, pero también tienen que saber que tienen propósito, que no nada más están ahí sí porque sí, sino que necesitan avanzar y crecer en el reino de Dios, porque el enemigo está buscando, constantemente está buscando, y si los jóvenes no están involucrados en lo importante, probablemente se van a ocupar en algo del mundo, algo momentáneo, cuando Dios tiene algo eterno para nuestras vidas. Entonces, ahora te quiero mencionar un poquito sobre, yo creo que algunos o no todos conocemos cómo es aquí en la iglesia, del proceso de los grupos de vida. Y quiero leerte Mateo 9, 37 al 38, que dice: entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Y es que nosotros sabemos que la cosecha ya está lista, ya sabemos que las almas están preparadas, pero
y entendemos que el evangelio debe ser compartido. Pero, como lo decía Paco hace rato, cómo él fue retado a salir a evangelizar. Y es que no solamente el evangelismo, el evangelio completo no solo es para cierto estatus, no solamente es para cierta edad, sino que es para todos. Y tenemos que ser aquellos que levantan a la generación que viene detrás de nosotros. Ponte a pensar quién viene detrás de ti: los jóvenes de tu iglesia, tus hijos, los chicos de tu grupo de vida. Ponte a pensar en eso y imagínate, ¿qué será de ellos en un futuro? ¿Qué será de ellos? Entonces, son 3 puntos que te voy a mencionar dentro de este tema. Y el primero es ser oveja. Aquí en Pan de Vida, los chicos llegan y los invitamos a que se involucren a un grupo de vida. Que si el domingo vemos a un chavo que nunca hemos visto: oye, ¿tienes grupo de vida? Oye, yo tengo uno en Madero. Y así, andar buscando un grupo de vida, porque sabemos que es importante que se desarrollen, Entonces, te quiero platicar un poquito desde mi punto de vista. En mi grupo de vida, cuando yo empecé a ir, yo recuerdo, cómo me daba lata Isaí. Cuando me decía: métete a campeones. Oye, métete a servir. Oye, ¿quieres servir aquí? ¿Quieres servir acá? ¿O acá? Y era tan insistente que yo decía: ala, ¿por qué? ¿Por qué o para qué? Pero pues me metí, y la verdad es que fue algo tan retador en mi vida. Y después empecé a tener un grupo de vida. Fue un cambio así, súper rápido. Entonces empecé a tener grupo de vida. Y en los grupos de vida, tú tienes ovejitas, en donde pues tú los mentoreas y todo. Y recuerdo muy bien que a mí me daba mucha pena hacer los mentoreos. Bastante. Y recuerdo que Isaí me decía: no te preocupes, vámonos juntos. Y aún recuerdo, o sea, no se me olvida la imagen de aquí, de Isaí y yo en el autobús, yendo a Miramápolis para visitar a un chico del grupo de vida, y él diciéndome: no, mija, mira, puedes hacer esto, pregúntale esto al chico. Y él me acompañó, y ahí empecé a crecer en muchísimas cosas. No te imaginas cómo un joven puede crecer en tantas áreas de su vida cuando se empieza a involucrar en el reino de Dios, porque entiendes que el reino de Dios es algo que es eterno, es algo que es conforme al carácter de Cristo. Entonces, ¿te imaginas que a los 14 años te digan: se vale creerle a Dios, se vale que sueñes con una carrera profesional, se vale que sueñes porque tu familia sea evangelizada, sea salva? ¿Te imaginas que a los 14 años te digan eso? Y no solo eso, sino que tú puedes ir y predicar el evangelio de Dios, que tú a los 14 años puedes ir y dar un consejo a tus amigos de la secundaria. ¿Te imaginas eso? ¿Te imaginas eso? ¿Te imaginas que a los 15 años empieces a predicar la palabra? Que a los 15 años te den la confianza para pararte aquí y hablar lo que se habla en la palabra. ¿Te imaginas eso? ¿Te imaginas eso? ¿Cómo estaba yo a los 15 años así cuando: ay, no, vas a dar una palabra en el grupo de vida? Y yo, ¿qué? Obviamente eso me llevó a entrar a profundidades con el Espíritu de Dios. Y la verdad es que esas preguntas, cuando estaba escribiendo esto, yo recordaba todos esos procesos por los cuales Dios me llevó, en donde tan chica, pues empecé a vivir cosas en el ámbito del reino de Dios. Y no solo eso, ¿te imaginas que a los 17 años te empiecen a confiar responsabilidades dentro de la iglesia? ¿Te imaginas que a los 17 años te digan: oye, vas a ser el responsable de esta escuela, te invitamos a ser el responsable de esta escuela, te invitamos a ser coordinador de esta área? A los 17 años. A los 17 años.
Solamente un pastor que entiende el reino de Dios daría esa confianza a los jóvenes de su iglesia. Y recuerdo que en mi experiencia siendo coordinadora de Campeones Kids, aprendí bastante, porque era tratar con las mamás de los niños, era recibir con eso tenía. No, era recibir el dinero, dar cuentas. Todo eso me llevó a crecer en responsabilidades que tú crees que a una niña que falsificaba firmas le iban a dar esa responsabilidad. Solamente Dios lo puede hacer, pero también tenemos que ser entendidos de que el reino, que es muy importante que los jóvenes se involucren en el reino de Dios, en la visión. Entonces, ya el tercer punto, bueno, el segundo era ser sembrador de vida. El tercero es en el que actualmente estoy, que es ser un líder de discipulado. Y como decía Angelita, ahorita estoy con Paco en Madero. Y la verdad es que es increíble. Aquí están los chicos, Cristian, Joana, Iram, anda sirviendo. Son algunos de los chicos que, no sé si alguien, Dara, si alguien más me falta. Fer, por ahí anda también. Javi, sí. Es que no veo mucho de aquí, pero sí. Y ver cómo los chicos también sueñan. O sea, que si lo que Dios hizo en Paco y en mí, o sea, en ellos va a ser lo doble. Y eso es lo que se nos ha enseñado. Entonces, el caminar en la visión también involucra el crecer en liderazgo conforme el carácter de Cristo. Por eso es muy importante que estemos involucrados en el reino. Ahora, súper rápido, quisiera que si ahí tienes tu cuadernito o tu celular, o ahí en tu mente como tú quieras, pudieras poner del 100% de los jóvenes que están en mi iglesia o de los jóvenes que conozco, ¿cuánto es el porcentaje de jóvenes que están como ovejas? ¿Cuánto es el porcentaje que corresponde a los jóvenes como sembradores de grupo de vida o que están sirviendo en un ministerio de la iglesia? ¿Y cuánto es el porcentaje de jóvenes como líderes que se encuentran formando a otros? ¿Por qué te digo que te hagas estas preguntas en tu cabecita? Porque es importante ver dónde estamos. Es importante lo involucrado que están los jóvenes dentro de la visión. Y te quiero decir algo, no tengamos miedo de involucrar a los jóvenes en la visión, de involucrar a nuestros hijos, los papás, en la visión. Es lo mejor que podemos hacer, es lo mejor. Lleva a la próxima generación a ser moldeada conforme a los valores del reino y que no sea la cultura del mundo que los forme. Y te quiero decir algo súper rápido, aquí en casa se nos enseña muchísimas cosas. Obviamente sobre la salvación, sobre el reino de Dios, leer la palabra. Pero hay algo, una palabrita que yo creo que todos los de casa conocen. Y se llama RPA. RPA. Esa pequeña palabrita es un reporte que a nosotros, te lo menciono porque creo que es importante que lo sepas. Nosotros como jóvenes, tanto yo, Paco y todos los chicos de los discipulados, cada lunes se nos pide subir un RPA. Tú me vas a decir, ¿qué es eso? Es poder reportar lo que hemos hecho en la semana, que si hice un mentoreo, que si hice un evangelismo, y también es poder decir qué voy a hacer la próxima semana. Entonces, dime tú si no te quedas así como, o sea, ¿todas las semanas tienes que estar haciendo algo?
Oye, tienes que ser retado a ir a más. Lo leímos en el primer versículo. Crecer, crecer, no estancarte. ¿Y por qué te menciono esto? Porque eso también habla mucho sobre la responsabilidad. El saber que todos los lunes subes tu RPA. Que cuando tienes tu grupo de vida, oye, sube tu asistencia. Eso también habla mucho de responsabilidad. Y saber que somos responsables, que somos obedientes. Y también quisiera decirte, no tengas temor a dar responsabilidades a los jóvenes de tu iglesia. No tengas temor de dejar a tu hijo a que se vaya a servir hasta el cansancio. No tengas miedo de eso. No tengas miedo de eso. En cambio, anímales a ser aquellos que hacen las cosas de manera correcta y con madurez. Y también otro punto que te quisiera decir es que no tengas duda en que vamos a fallar. Somos jóvenes, seguimos aprendiendo, pero sería peor que sea una generación estancada a que sea una generación que crece en carácter, en el carácter de Cristo y vive, y no solamente eso, sino que aprende que en cada etapa de su vida, tal vez ahorita soy joven, pero después me voy a casar, pero después voy a tener hijos, pero después voy a tener nietos, que en cada etapa de su vida aprendan a honrar a Dios. Y como lo decía Paco, probablemente yo me escapé del trabajo, no, pedí permiso, pero sabemos como jóvenes qué es lo más importante, sabemos qué es lo más importante, que probablemente estudié una carrera, estudié esto, tengo 1000 ocupaciones, pero el reino de Dios importa, el reino de Dios importa. Y bueno, también quisiera hacerte una pregunta. ¿Qué tipo de generación nos va a permitir levantar Dios? Y te quiero leer algo, que podamos ser una generación que sueña, que como Abraham, cómo Dios llevó a soñar, cómo lo llevó a ver, o estar en un ambiente profético como José, que se levante una generación que se mantiene firme en sus convicciones como Sadrach, Mesach y Abednego, y que se mantiene ocupado en lo importante como David. ¿Cuántos de aquí conocen la historia de David? Cómo cuando fueron a darle su llamado, él estaba ocupado, él estaba siendo obediente. Así tienes que levantar una generación que cuando sea el tiempo de Dios, los encuentren ocupados en lo importante, en los asuntos del reino. Y te quiero hablar súper rápido de algo. No sé si alcanzaste a ver a los preadolescentes de aquí que estuvieron cantando, que escribieron canciones, que les mencionaban cómo participaron en el Congreso. Actualmente en la iglesia se da la palabra, pero también hay una palabra especial para los preadolescentes. Y aparte de la palabra que se da a los preadolescentes, también hay algo que le llaman clubs, ¿verdad? Sí, clubs. Y en el cual tú te puedes desarrollar, o sea, tú vas y tomas la palabra, pero aparte, ¿te gusta tocar un instrumento? Hay un club para ti. ¿Te gusta leer? Hay un club para ti. ¿Eres bueno evangelizando, saludando, recibiendo a los nuevos? Hay un club para ti. ¿Eres bueno, eres creativo? Hay un club para ti. Es algo que se hace en nuestra casa y yo lo tomo como aunque tengas 13, 12 años, 14 años, no estás nada más para estar ocupando un asiento, una silla dentro de la iglesia, sino que estás para que Dios empiece a desarrollar los dones y talentos que puso en ti. Que sea una generación que no vive bajo un propósito impuesto por el mundo, sino una generación que vive buscando hacer la voluntad de Dios en la tierra y que camina conforme a una visión. Es cierto que todos los que estamos aquí tenemos un propósito, pero también somos llamados a caminar en la visión del reino de Dios, donde quiera que Dios te puso aquí en la iglesia. Por ejemplo, te puedo asegurar
que todos los jóvenes que estamos aquí sabemos la visión de nuestra iglesia. Te lo puedo súper asegurar. Es más, te reto, cuando acabemos la prédica y veas a un joven de aquí sirviendo, dile, oye, ¿cuál es la visión de tu iglesia? Y te prometo que se la vas a ver. Y si no, le das un zape. Lo mandas con el pastor. Sí. Y bueno, si no levantamos a los jóvenes de nuestra iglesia, alguien más lo hará. Si no levantamos a los jóvenes de nuestra iglesia a vivir el propósito que Dios tiene para su vida, el mundo muy seguramente les mostrará otro camino, que puede parecer fácil y sencillo, pero tiene sus consecuencias. Y te puedo, ya estoy terminando, pero te puedo decir con certeza que desde que conocí a Dios, mi vida cambió por completo, obviamente. Cambió por completo en muchos sentidos. Pude perdonar, pude amar, muchas cosas. Pero también te puedo asegurar que fue en mi casa, aquí en la iglesia, sirviendo, donde aprendí se ocupa algo, yo voy. Sí, puedo ser la primera, buscar servir. Buscar servir hasta que me duelan los pies. Buscar servir en lo que se necesite. Y no solamente eso, sino hacerlo bien, hacerlo de manera excelente, buscando hacerlo de una manera excelente. Y yo te lo puedo decir así con total certeza, porque estoy súper segura también que mis pastores, sus hijos, todos hacen las cosas buscando hacerlo de una manera excelente. Y eso también debe de ser inculcado a los jóvenes dentro de la visión. Y bueno, por último, quisiera tocarte un punto muy importante, y es que como jóvenes dentro de la visión tenemos que, sí, hay muchas responsabilidades. Hay muchas responsabilidades en el ámbito de que tienes que ser ordenado, tienes que empezar a saber que tienes esa responsabilidad de hacer esto, que si vas a tener un grupo de vida en tu casa, oye, tienes que estudiar el tema. No te vayas a inventar algo ahí, lo primero que caiga. Que si Dios te está confiando personas, oye, visítalas. Que si Dios te está confiando personas que son difíciles de amar, oye, Dios, tú me enseñas a amar y crezco, me permite crecer en carácter. Hay muchísimas cosas, pero también es que no hay mayor deleite que vivir en la voluntad de Dios. No hay mayor deleite que saber que como joven, que nuestros hijos, si eres papá, que tus hijos como jóvenes estén involucrados de lleno en el reino de Dios, en la visión de la iglesia. Y quiero honrar a mi mamá, quiero aprovechar para honrarla. Ella es un gran ejemplo para mí, porque ella tiene un puesto que es muy demandante, súper demandante. Hay veces en las que llega a las 8 de la noche a la casa, hay días en los que en los sábados tiene que ir a trabajar, pero algo que he podido ver de ella es que no, en todas las semanas probablemente salga hasta las 8 o tenga que ir los sábados en las mañanas, o tal vez incluso dan las 10 de la noche y aún no se ha quitado el uniforme del trabajo. Pero siempre tiene un momento para estudiar el tema, para orar, para subir las ofrendas, para hacer todo con responsabilidad. Incluso cuando yo me voy los lunes al discipulado, siempre antes, una hora antes me dice, ¿vas a ir al discipulado? ¿Vas a ir al discipulado? Oye, estudia este tema, oye esto, oye el otro. Y quiero decirte, esa mujer me reta mucho, porque yo que aún no tengo hijos, a veces digo, se me hace pesado, no sé, que hay muchas responsabilidades, que hacer el grupo, que hacer el discipulado, que hacer esto y lo otro. Pero digo, si mi mamá, que hasta las 10 de la noche luego tiene aún su uniforme, ha aprendido que las cosas de Dios son de manera excelente. Y siempre busca asistir al discipulado con el pastor, siempre busca hacer lo posible.
y ella también me ha retado muchísimo en cómo hacer las cosas para Dios conforme a la visión de la iglesia. Y, y para finalizar, quisiera leerte un versículo que viene en Mateo 6:33. Seguramente ya te lo sabes. Dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén, amén y amén. Mientras los jóvenes de tu iglesia, mientras tus hijos estén involucrados de lleno en la visión de Dios que tiene para tu ciudad, para tu estado, para tu país, créeme que todo lo demás será añadido. He escuchado muchos jóvenes que luego me dicen: es que yo no tengo tiempo para poner un grupo de vida porque tengo escuela. Y yo: ay, mijo, cálmate. Si ahorita pones de excusa la escuela, no me quiero imaginar cuando estés casado. O el trabajo. Y déjame decirte que quien ha entendido, el joven que vive en la visión de Dios aquí en la tierra, sabe que Dios tiene el control de todas las cosas. Es más, tú tienes en mente algo y Él te lleva más. Él te lleva lo doble. Tú le pides algo y Él te lleva a algo más que tú ni siquiera pediste, pero lo necesitabas. Y quisiera contarte 2 testimonios súper rápidos, súper rápido. Recuerdo que eso una vez ya lo platiqué, pero lo tengo tanto en mente porque me acuerdo que yo estaba en medio de mis semanas de exámenes, de mi escuela, de mi universidad, y me invitaron a servir a Toluca. Toluca. Con los pastores al encuentro. Y en ese proceso, recuerdan que Angelita les mencionó que yo tuve un trabajo en mi escuela. Bueno, era un trabajo que permitía que tú, o sea, de todos los estudiantes, permitían solamente, ¿cuántos éramos? 3, que 3 representáramos por todo un año a la universidad. Entonces, obviamente pasé por todo el proceso y cada cierto tiempo te mandaban correos de que felicidades, sigues en la siguiente etapa. O te mandaban un correo de lo siento, no quedaste. Y gracias a Dios avancé hasta la última etapa. Pero recuerdo que cuando íbamos en carretera, ay, la hermana Gemma siempre se va a reír de esto porque ahorita les voy a decir por qué. Porque íbamos en carretera y que se nos descompone la camioneta. ¿Era camioneta? Sí, la camioneta. Y todas las hermanas así de que no, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? No vamos a llegar a Toluca y así. Y yo me hago a un lado y veo en mi celular y me llega un correo en donde decía: felicidades, Ana Melissa, ha sido seleccionada para ser, el puesto se llama embajadora TEC, entonces para ser embajadora TEC y que no sé qué. Y yo, o sea, era una noticia que estaba esperando tanto. Y, o sea, y yo creo que la hermana se ríe mucho porque ella me dice: en lo que nosotros estamos preocupados, tú estabas bien gozosa porque estabas recibiendo algo de parte de Dios. Pero yo recuerdo que había algo en mí que yo ya sabía que Dios me lo iba a dar, porque recuerdo que también mencionaba que antes de ir a la entrevista final me puse a leer mi Biblia. Y fue cuando hablaba, no recuerdo el capítulo, pero que nosotros somos embajadores del reino. Y entendía cómo Dios me podría decir, o sea, sí te voy a dar la oportunidad de ser embajadora de esa escuela, que es una de las mejores de México, y te voy a dar la oportunidad de, entre tantos estudiantes, quedar seleccionada, pero antes de eso tú eres mi embajadora. Antes de eso, tú me perteneces a mí. Entonces, yo estaba súper feliz porque yo sabía en cada momento en que puedo desgastar mis pies, mis fuerzas. Por ejemplo, en ese caso, en el encuentro de Toluca, yo sé que hay cosas que mientras yo dispongo mi corazón y me enfoco en lo importante como joven, que es lo que se me ha inculcado, el ejemplo que he visto en mi casa, mi mamá, mis pastores, y sé que todo lo demás va a venir por añadidura.
Y también recuerdo que en medio de un servicio pastoral, como todos los que ves de blanco aquí atrás, y actualmente también estoy sirviendo ahorita en el pastoral, recuerdo muy bien que ya era, no recuerdo si el sábado o viernes, pero yo estaba bien cansada, me dolía todo. Y en eso llega una hermana y me empieza a dar una palabra y eso fue creo que el año pasado, y me empieza a dar una palabra de que no, que Dios va a estar contigo, y me empezó a decir más cosas que Dios sabía que necesitaba escuchar acorde a mis estudios universitarios y de lo que Dios, o sea, en medio del servicio es donde Dios me ha confirmado sus planes, es donde Dios me ha dicho, me ha permitido obtener los tesoros que Él tiene para mí aquí en la tierra. Y bueno, y también, pues esos son dos pequeños testimonios que yo te puedo contar sobre todo muchas cosas que Dios ha hecho, pero todo eso empieza también cuando tú aprendes a involucrar a los jóvenes dentro de tu iglesia, cuando aprendes a decirle a tus hijos, sí, hijos, ve y sirve, ve y haz esto. Y si lo vas a hacer, hazlo bien, porque es para Dios. Y muchas cosas que como iglesia, como en la visión caminamos acorde a eso también. Y yo creo en que los jóvenes de tu iglesia, tus hijos, se van a activar en la visión de Dios, van a empezar a ser responsables, van a empezar a crecer en madurez, van a empezar a crecer en carácter y se van a despertar al llamado que Dios hace para esta tierra, en cada ciudad representada aquí, en cada colonia. Y te invito a que te pongas de pie.